Bien, estimados alumnos, vamos a comenzar con esta presentación, dando continuidad al desarrollo de la unidad 3 de la materia. Y en este caso, para hablar un poquito acerca de lo que es el desarrollo de la identidad en el contexto de la adolescencia, ¿sí? O durante esta fase. Bueno, muchos autores suelen decir, ¿no?, con bastante énfasis, que uno de los grandes desafíos, si no el principal desafío de la adolescencia, es construir una identidad, es decir, llegar al fin de la adolescencia con una identidad definida. Bien, yo diría que, si bien efectivamente es un gran desafío, eh, no es algo que se pueda llegar a concretar en todos los casos de la misma manera y al mismo tiempo y con el mismo ritmo, sino que seguramente en algunas situaciones muy particulares, este desarrollo de la identidad se va a extender un poco más e incluso va a requerir de un poco más de tiempo, ¿no es cierto? Pero bueno, durante este periodo importante de la vida, gran parte de lo que después nosotros vamos a denominar identidad se construye, ¿sí?, en base a las experiencias y en base a eh, una autoobservación que hace el adolescente durante este periodo, ¿no es cierto? Bien, este concepto de identidad eh, difícilmente lo podamos definir o lo podamos alcanzar de una manera unívoca en todos los casos, de una manera similar en todos los casos. Cada uno hace su recorrido y cada uno hace su proceso, ¿sí? Valga con decir que este concepto es bastante dinámico en el sentido de que la identidad está compuesta de muchas condiciones, muchos factores que entran en juego allí y que, bueno, lo complejizan de alguna manera, y lo hacen difícil de poder construir, ¿no es cierto? Es decir, el adolescente tiene que en sí mismo integrar una serie de factores que eh, de alguna manera también lo hace reflexionar acerca de sí mismo, acerca de su lugar en el mundo, acerca de su proyecto de vida, acerca de su historia de vida, ¿sí? Diferentes cuestiones que entran en juego al abordar el tema de la identidad en la adolescencia. También es un concepto dinámico en el sentido de que dependiendo de la edad en la que uno se encuentre o del ciclo vital en el que uno se encuentre, eh, de la etapa vital, perdón, en la que uno se encuentre, la identidad va a adquirir determinadas características. Y además hay que decir que también va a depender mucho de la situación en la que uno se encuentre, del contexto en el que uno se encuentre. Porque en efecto la situación también de alguna manera, la situación externa también de alguna manera condiciona un poco de qué manera se expresa esa identidad. Hechas estas aclaraciones, digamos entonces que el gran desafío de la adolescencia es el logro de una identidad. Esta identidad se va a ver reflejada en la respuesta a la pregunta ¿quién soy? ¿Sí? Esta pregunta ¿quién soy? No es sencilla de responder, sino que necesita y requiere de la consideración de diferentes aspectos. El adolescente va a poder responder, bueno, si es que ha logrado construir esa identidad, va a lograr responder esa pregunta teniendo en cuenta todos los factores, lo biológico, es decir, su esquema corporal, su identidad corporal, y el nivel de acuerdo o nivel de satisfacción o de aceptación, para decirlo de una manera, el nivel de aceptación de ese esquema corporal. Su reconocimiento de sus rasgos de personalidad, de su forma de ser, el reconocimiento de su historia de vida, es decir, de dónde viene,
de qué familia viene, cuál es el legado que le está dejando como ejemplo, como modelo su familia, no solamente sus padres, sino también sus abuelos y la familia más extensa. También podrá responder acerca de sus valores, sus principios, podrá responder acerca de sus gustos, de sus inclinaciones, de sus intereses, de sus necesidades, de sus sentimientos, de sus pasiones. Podrá responder acerca de los principios morales que tiene, ¿sí? Como así también de su proyecto de vida, es decir, de cuáles son sus ambiciones para el futuro, sus anhelos para el futuro, sus expectativas, qué es lo que quiere lograr, ¿sí? Todo eso entra dentro de este concepto o esta idea de identidad, ¿sí? Todas esas condiciones, esos factores entran en juego allí. Lo biológico, lo psicológico, lo social, lo moral, lo histórico, el pasado, el futuro, el proyecto de vida. Y bueno, como ustedes verán, es bastante, no es una construcción que se pueda hacer de un momento para el otro, sino que se va a ir desarrollando, se va a ir desplegando. Y ahí en ese sentido, bueno, adquieren mucha importancia las experiencias que pueda tener el adolescente en el ámbito familiar, en el ámbito escolar, en el ámbito social, con sus amigos, con sus compañeros, con sus familiares, con otros adultos significativos en su vida, como así también la influencia de los medios, los modelos que se imponen de alguna manera en eh, la sociedad de consumo, ¿sí? Porque efectivamente estamos inmersos en una sociedad que se caracteriza o que se rige muchas veces por las reglas del consumo, en donde muchas veces también la identidad tiene que ver con el tener, ¿no es cierto? O por lo menos es uno de los criterios con los cuales los adolescentes suelen de alguna manera definir algunos rasgos, ¿no es cierto?, de su identidad, el tener, ¿sí? El tener las zapatillas, el tener la ropa, el tener el celular, el tener determinados objetos materiales que contribuyen a definirnos de alguna manera, ¿sí? Bueno, si bien a una edad adulta ya sabemos distinguir el tener del ser, y sabemos que, bueno, construir una identidad en base al tener es una identidad bastante débil, porque se sustenta en algo externo, en un objeto externo, como por ejemplo lo que yo les decía, la ropa de marca, la zapatilla de marca, la bicicleta, el auto, el celular, bueno, cosas que son temporales y efímeras, ¿sí? Pero bueno, efectivamente en un punto durante esta etapa adquieren mucha importancia, ¿no es cierto?, estas condiciones del tener. Entonces, todo esto también contribuye a esa construcción de la identidad, como así también el peso de los grupos, ¿no es cierto? Es decir, el anhelo de pertenecer a un grupo o la idea de pertenecer, de sentirse incluido dentro de un grupo, también va a configurar la identidad o también es un contexto propicio para ir ensayando algunas, algunas variantes de la identidad, ¿no es cierto? Entonces, el grupo de pares adquiere una importancia muy significativa en este momento del ciclo vital y muchas de los rasgos de temperamento, perdón, los rasgos de personalidad que se van a ir adquiriendo durante este periodo tienen que ver con esta situación experimental de pertenecer a determinados grupos o de pertenecer a determinadas tribus, como se denominan en algunos casos, tribus urbanas, para ir ensayando algún modelo de ser en el mundo, ¿sí? Entonces, la idea de la identidad es eso, ¿no es cierto? Poder responder a quién soy y qué hago aquí. O sea, quién soy y cuál es mi fin, cuál es mi finalidad. Es una pregunta bastante existencial, para decirlo de una manera, y en ese sentido es una pregunta que se tiene que ir respondiendo a lo largo de toda la vida.
Pero bueno, en la adolescencia es donde se experimenta con mayor, si se quiere, intensidad esta necesidad de responder esta pregunta y de satisfacer esa, darle un sentido, ¿no es cierto?, a esa existencia. Bien, durante este periodo el adolescente tiene que integrar, ¿sí?, sus percepciones acerca de sí mismo, las percepciones que tienen los demás acerca de él, qué es las expectativas de los padres, las expectativas de los docentes, las expectativas de sus compañeros, la expectativa de la sociedad en general, tiene que integrarla en una identidad que se ajuste a la realidad, ¿no es cierto? Ahí es donde vamos a ver qué nivel de sanidad o de qué nivel de adecuación tiene esa identidad. Si esa identidad tiene en cuenta o integra en sí misma todos los aspectos de esa persona, bueno, diremos que es una identidad integrada, ¿no es cierto?, adecuada, adaptable. Ahora bien, si es una identidad que está sobrevalorada, es decir, que no tiene en cuenta los criterios de la realidad, es decir, lo que efectivamente es en la realidad, estaremos hablando de una identidad que está desajustada, ¿no es cierto?, desajustada con lo que efectivamente es esa persona. Suele pasar como bastante frecuente que, bueno, existan adolescentes que tengan una valoración muy pobre de sí mismas y de sí mismos, eh, sin tener en cuenta, por ejemplo, habilidades o capacidades que tienen, ¿no es cierto?, o las dejan de lado, o las descartan, o no les dan la importancia que tienen. Entonces, eso configura una muy baja autoestima, ¿sí? Es decir, es una autoestima que no refleja la totalidad de su persona. Es decir, capaz que se concentra en la parte física y no se concentra en los talentos que tienen, ¿sí? Es decir, esa autoestima o esa identidad desajustada puede ser por exceso, es decir, por una elevada autoestima, es decir, una consideración muy elevada, más allá de las posibilidades, o por defecto, es decir, una baja autoestima, es decir, una consideración por debajo de lo que efectivamente esa persona puede dar en cuanto a sus talentos, ¿sí? Bien, entonces les decía, el grupo de pares tiene una influencia determinante en este periodo. El adolescente en este momento de su vida, y esto lo habíamos visto un poquito en la clase anterior cuando hablábamos de el desarrollo intelectual, el adolescente ya en esta época es capaz de generar teorías, ¿no es cierto?, es decir, de explicar las cosas del mundo externo en base a determinadas elaboraciones teóricas, ¿sí? Es decir, no solamente puede explicar fenómenos físicos en base a teorías, sino también fenómenos sociales, y ya él mismo puede generar una teoría de sí mismo, es decir, puede explicar o por lo menos arriesgar alguna explicación acerca de cómo es y quién es, en base a una teoría que inventa o que genera de sí mismo. Es decir, la autoobservación o la reflexión sobre sí mismo, sobre sí misma, empieza a generar una serie de teorías acerca de por qué es así o por qué se comporta de determinada manera, ¿sí? Y ahí en esa teoría entran un montón de informaciones, ¿no es cierto? El adolescente empieza a preguntarse acerca de su historia, acerca de su pasado, acerca de las referencias dentro del ámbito familiar, ¿sí? Eh, para de alguna manera explicar cómo fue transitando los años anteriores para llegar a un punto en el que se cuestiona, ¿no es cierto? Se pregunta, bueno, a ver, ¿quién soy? ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿Sí? Se cuestiona, bueno, acerca de sus padres, cómo son ellos, qué ha absorbido o qué ha aprendido de cada uno de ellos, ¿sí? Empieza a cuestionarse si lo que efectivamente los padres como modelos le transmitían efectivamente es algo con lo que está de acuerdo o no, ¿sí? Puede empezar a surgir aquí determinadas rebeldías o determinados desacuerdos, ¿sí? Se produce una suerte de alejamiento también o de distanciamiento, ¿sí?, de las figuras paternas, ¿sí?